Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Y antes de comenzar hoy, deciros que muchas gracias a todos los que me preguntasteis qué tal estoy del último episodio y demás, que tenía la voz un poquito más tomada. Y aunque todavía queda algún pequeño resquicio, como ya habréis podido notar, hoy ya es un poquito más enérgica, ya es una voz un poquito más contundente. Y antes de nada, también, punto importante, que no me acordaba yo, he empezado con tanta fuerza que casi me paso por alto de que hoy nos toca capítulo de experiencias inversoras y experiencias emprendedoras. Y de hecho ya en concreto va a ser uno de los últimos, que como ya sabéis estamos llegando a ese capítulo 52, ese episodio final, para poder cerrar este ciclo de finanzas en un Ibiza. Y como siempre, bueno, no sé si a lo mejor el día de mañana se vuelven a abrir nuevos caminos o nuevas vías, pero cuando empecé, ¿no? Digamos a nivel proyecto personal, con el podcast y demás, sí que tenía muy claro que tenía que hacer algo con fecha de inicio y con fecha de fin, sobre todo porque creo que es algo muy interesante a la hora de poder concretar, finalizar y realmente comprometerse a terminar la actividad. Y hoy, precisamente, la experiencia personal de la que quiero hablaros es una experiencia que surgió a raíz del podcast. Es decir, fue un poco una consecuencia natural de grabar los primeros capítulos que dijimos, ostras, ¿puede ser este un complemento al podcast? Pues sí, lo que pasa que a día de hoy también se ha convertido en una herramienta fundamental. Y voy a hablaros de la página de la página web de librosdefinanzas.net. Os he hablado ya seguramente 1000 veces de ella y muchos ya la conoceréis. Habréis visitado, habréis visto alguno de los resúmenes de libros, habéis visto alguno de los artículos financieros. Pero yo en concreto digamos que voy a hablaros detrás del telón, ¿vale? Como se diría, voy a hablaros de cómo es andar entre bambalinas dentro de esta página web, porque cuando surgió, evidentemente es una página web con muchísimo contenido gratuito y con muchísimo contenido de valor, pero aparte no deja de ser un negocio digital. Y como ya hemos hablado también en alguno de los episodios previos, una de las formas o de las alternativas que pueden surgir para generar ingresos adicionales o ingresos pasivos son los negocios digitales. Entonces, a raíz de todo este background que me ha podido traer librosdefinanzas.net, evidentemente, sabéis que soy totalmente transparente con vosotros y voy a hablaros de cifras, voy a hablaros de resultados. Aparte voy a contaros pues un poco cuál ha sido la experiencia y digamos un poco las conclusiones. Librosdefinanzas.net surgió, si no me equivoco, en abril de 2021, poquito pues eso, llevaba como un mes de grabación del podcast y a raíz de un amigo ya habíamos contemplado la posibilidad de abrir alguna página de afiliación y ahora os comentaré un poco qué es esto exactamente de la afiliación y nos vino bastante bien porque de hecho si alguien lo recuerda en el capítulo número 6 de este mismo podcast de Finanzas en un Ibiza hablamos de una lista de libros para poder mejorar tu educación financiera. ¿Qué sucede? Que dije, en vez de poder hablar directamente, dejarlo en formato audio, también lo puedo dejar por escrito, tener un pequeño blog, hacer el microblogging, como también se le suele llamar, y generar visitas a esa página web. ¿Qué sucede? Que evidentemente, pues también como objetivo número 1, siempre ha sido desde el momento, muchas de las páginas web permiten la posibilidad de que se puedan monetizar. ¿Mediante qué vías? Pues yo os voy a dejar dos, principalmente, mediante la afiliación y mediante AdSense. Y si alguien ha estado ya recorriendo un poquito de librosdefinanzas.net, se habrá dado cuenta de que hay como diferentes anuncios puestos por la página. Y no es casualidad, no es algo que esté puesto ahí por
por aleatoriedad, sino que es simplemente una forma de que ese tráfico que se genera de manera orgánica a la web se pueda monetizar y, hombre, pues ¿por qué no? Generar también esos ingresos adicionales. Voy por partes. Punto número 1, voy a hablaros de la afiliación. ¿Y en qué consiste la afiliación? Pues bien, como alguno puede ya saber o conocer, los negocios, o algunos de los negocios, funcionan de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre todo de negocios al por mayor. Una persona compra una gran cantidad de un producto, la almacena y la distribuye y cobra una comisión por ello. Pues bien, la afiliación sería algo similar, pero teniendo en cuenta que el único proceso que tú realizas dentro de todo esto es el alcance, digamos, el mostrar o el vender ese producto a terceras personas. ¿Qué sucede de esta forma? Que te quitas el hecho de tener que crear un producto, de tener que almacenar un producto y de tener que distribuir ese mismo producto. ¿Quién permite, por ejemplo, generar esa afiliación? Amazon. Igual que otras muchas plataformas, como pudiera ser AliExpress o el día de mañana a lo mejor Shein, que quién sabe, ¿no?, cómo evolucionan estos diferentes marketplaces. Amazon ha permitido desde hace mucho tiempo poder generar códigos de afiliado para que una persona pues pueda obtener ingresos mediante la recomendación de productos. Sería un poco la forma más específica de realizarlo. ¿Esto cómo se consigue? Muy fácil, mediante tu propia cuenta de Amazon. Tienes, si no me equivoco, abajo un pequeño apartado en el que pone hazte afiliado. Y es algo tan simple y tan sencillo como que dejes tus datos, que pues nombre, DNI, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vas a pedirle, entre comillas, a Amazon qué productos vas a querer recomendar, y Amazon te va a dejar un código que tú vas a poder linkar en tus redes sociales, en tu página web, en cualquier parte dentro de internet, y luego cada persona que acceda a Amazon desde tu enlace y genere una compra de ese producto que tú has recomendado, a ti te va a repercutir en una serie de ingresos. Como siempre, ya lo sabéis, las cifras se ponen sobre la mesa, y aunque al principio fue un negocio bastante rentable, porque a lo mejor Amazon permitía comisiones del 10 o del 15%, a día de hoy, según siempre del nicho y del producto que se vaya a recomendar, Amazon está ofreciendo afiliaciones o comisiones, mejor dicho que afiliaciones, entre un 3 y un 7%. En nuestro caso concreto, para que podáis haceros a la idea, ¿no?, de cómo se monetiza un negocio online de estas características, nosotros en librosdefinanzas.net, todos los libros que recomendamos tienen evidentemente su pequeño código de afiliación, y hay gente que tras leer el resumen, que tras leer la reseña, evidentemente yo ya sabéis que recomiendo solamente cosas que creo que de verdad son interesantes. De hecho, hemos rechazado algunas propuestas que nos han ofrecido alguna comisión un poquito más alta, pero eran productos que no encajaban con nuestro modelo de negocio o con nuestros valores, y eso también creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Al final no es cuestión de recomendar por recomendar, sino realmente recomendar algo que tú creas que puede aportar valor. Y como os decía, poniendo cifras sobre la mesa, un libro de tapa blanda en España aproximadamente suele costar entre 12 y 15 euros. De esos 12 y 15 euros que tú pagas para, digamos, comprar ese libro, a nosotros nos comisiona alrededor de un 60-70 céntimos más o menos. Como os decía, esto no es cuestión de hacerse millonario vendiendo libros, sino simplemente hacer algo que ya de por sí quieres hacer, y por qué no darle ese incentivo y poder monetizarlo. Evidentemente hay gente que utiliza productos con un ticket un poquito más alto, gente que a lo mejor recomienda ordenadores portátiles que ya puedan tener un ticket medio de 500 o 600 euros, sillas gamer, por ejemplo monitores, pantallas, televisores, productos un poquito más amplios y que ya sí que pueden generar a lo mejor 6-7 euros por cada venta que puedan generar. Pros y contras de este modelo de negocio. Como os decía, dentro de los pros vamos a tener en cuenta que prácticamente es un ingreso bastante pasivo, porque una vez creado ese resumen, esa reseña, ya no tienes que hacer nada más, simplemente generar tráfico o recomendar
de verdad, de corazón, que ese producto merezca la pena, y luego pues si una persona está o tiene interés en comprar ese producto, pues tú prácticamente no vas a tener que hacer el esfuerzo adicional de enviarlo, etcétera, etcétera, o de tener que almacenarlo. Como contra, ya os decía que la comisión es un poquito más baja. Simplemente hay que tener en cuenta que ya aquí hay que jugar un poco lo que os decía, o bien con productos muy sectorizados, como puedan ser pues eso, sillas gamer especialmente diseñadas para, yo que sé, gente que se tira mucho tiempo sentado y que sean un poquito más ergonómicas, o incluso me vienen a la cabeza, ¿no? Por si alguien quiere explotar diferentes nichos de afiliación, gente que le guste el café y que diga yo quiero trabajar solo con cafeteras italianas de alta gama. Pues si se especializa en ese sector, seguramente todo el tráfico que le llegue tenga los mismos intereses y compartiendo contenido de valor pueda llegar a alcanzar ese público objetivo. Y como punto número 2, como segunda forma de monetización, tendríamos lo que son los anuncios. En este caso, los anuncios ya dependen de Google. ¿Y cómo se monetiza esta vía de ingresos? Pues bien, tanto Google como muchas de las redes sociales, yo me voy a centrar en Google porque es la parte que tenemos monetizada, generan ingresos como empresa ofreciendo espacios publicitarios mediante campañas de coste por clic. Bueno, coste por clic o coste por visualización, pero generalmente las más comunes son coste por clic. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo pongo, por ejemplo, igual un anuncio en mi página web que vaya alineado con el contenido que yo genero, poneros un momento en situación, ¿no? Supongamos que en nuestra página web, librosdefinanzas.net, anunciara carritos para bebés. ¿Cuántos de vosotros piensa que realmente vaya a generar un ingreso o vaya a generar algún tipo de interés ese anuncio dentro de la página web? Pues prácticamente ninguno. Ahora, suponeros, también por un segundo, que en vez de carritos para bebés, dentro de la página web de librosdefinanzas.net, que de hecho así es el caso, se ofrezcan diferentes cursos de educación financiera. Pues muy probablemente la gente que quiera leer alguno de los resúmenes de alguno de los libros de finanzas más importantes a día de hoy pueda estar interesado en ampliar su conocimiento y en acceder a ese curso. Igual, en este caso, digamos que por promocionar ese curso, cada vez que alguien clique en ese anuncio, a nosotros nos va a generar una serie de ingresos. ¿Por qué? Porque hemos generado una audiencia con interés en esa temática en concreto, y digamos que Google va a estar agradecido, y bueno, agradecido, al final no sé cuánta gente paga agradecido, pero bueno, digamos que Google te va a pagar por haber hecho ese trabajo de mostrar al mayor número posible de gente esos anuncios y de ese nicho o de ese sector en concreto. Parte importante, ¿cómo se monetizan esos anuncios? Pues para que tengáis en cuenta, depende mucho del nicho en el que estéis trabajando y del país desde el que se genere el clic. Porque bueno, ya sabéis que Internet llega a todas las partes del mundo, y de hecho no es raro que yo esté grabando desde España en este mismo momento, y como ya me ha sucedido en alguna ocasión, muchos de los usuarios que escucháis el podcast o que habéis comprado el libro de Finanzas, o que, por ejemplo, ¿no?, nos habéis escrito por Instagram, seáis de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de países latinoamericanos, y eso, por ejemplo, influye mucho a la hora de hacer este tipo de campañas dentro de Google. Lo digo por eso, porque es muy variable, pero bueno, si alguien lo quiere tener en cuenta, nosotros, en el sector en el que estamos, que es el de las finanzas personales y el de la educación financiera, aproximadamente cada clic que se genera a cada uno de los anuncios nos repercute en torno a 50-80 céntimos. Como os decía, no son grandes cantidades, pero igual que sucedía con la afiliación, hay que tener en cuenta que ya es un coste muy pasivo. Es decir, una vez tienes generada la plataforma y tienes publicados esos anuncios, prácticamente no tienes que hacer nada más. Seguir aportando valor, seguir aportando contenido, pero a fin de cuentas, a quien le guste, pues ese es el trabajo diario, ¿no? Digamos que ya se convierte en ese trabajo que se puede compaginar, evidentemente, con cualquier oficio o profesión que puedas tener. Y
Dicho esto, hay una tercera vía de monetización dentro de la página de librosdefinanzas.net. Esto ya sabéis que también a mí me parece muy interesante para quien quiera plantearse el hecho de decir, pues yo tengo mi ingreso, yo trabajo, a lo mejor soy administrativo o tengo un empleo como funcionario y quiero empezar a generar otras vías de ingreso, pues para el día de mañana poder jubilarme más tranquilamente. Al final, ya sabéis, creo que estoy repitiendo mucho la palabra al final, pero bueno, como os decía, hay que considerar que al final, madre mía, no sé qué me ha dado con esa palabra, pero bueno, en resumidas cuentas, para cambiar un poco el chip que me estaba repitiendo bastante, librosdefinanzas.net y el podcast Finanzas en un Ibiza es una plataforma de contenido financiero a nivel básico, a nivel usuario, tanto para gente que quiere mejorar sus finanzas personales y como para todos aquellos que quieren impulsar su educación financiera. Y creo que pues eso, es interesante aportar mi granito de arena y mi experiencia para quien le pueda inspirar, pues siempre bienvenido sea. Tercera vía de ingresos que se puede generar gracias a los negocios online y que quiero aprovechar en esta experiencia personal como creador de contenido también de la página web de librosdefinanzas.net, y es la creación de productos propios. Y aunque esta es una vía de la que no puedo contaros mucho más porque todavía no la tengo tan explotada como me gustaría, sí que ya muchos de vosotros sabéis que a principios de enero del 2022 publiqué un pequeño ebook de carácter igual, educación financiera y finanzas personales, que se llama Hipinanzas. Lo tenéis disponible en Amazon y aprovecho un poco para hacer ese momento anuncio. Y en este caso concreto, también dentro de la página web de librosdefinanzas.net tengo diferentes reseñas a ese mismo libro. ¿Por qué? Porque al final dentro del marketing es una forma también de dar a conocer tu conocimiento, tu experiencia dentro de un campo concreto. Aprovecho ya también para premiar a quien haya llegado hasta este punto del capítulo para deciros que quien quiera tenéis un pequeño apartado dentro de la página web de librosdefinanzas.net para poder acceder a los 2 primeros capítulos de forma totalmente gratuita del ebook de Hipinanzas. Y sin hacer mucho más marketing, que alguno me dirá, Dani, este episodio prácticamente lo has utilizado para anunciar la página web. No, ya sabéis que he hablado mucho más de la página web porque creo que realmente aporta valor y evidentemente, ¿no? Pues como experiencia espero que os resulte muy útil el aprender diferentes formas de monetización, que como os digo, a mí me gusta contar en primera persona porque también es parte de la esencia del podcast. Ahora, otro añadido más a la experiencia personal de librosdefinanzas.net. Porque aparte de todo lo que tenga que ver con la economía o con el generar ingresos, hay un aspecto muy interesante que quiero también un poco dejaros como pequeña reflexión. Y es el hecho de haber podido generar una comunidad de emprendedores y de inversores que, como me pudo pasar a mí en su momento, se vieran perdidos en las etapas iniciales. Entonces, por eso para mí, ¿no? librosdefinanzas.net es una plataforma muy interesante a nivel de educación financiera. Y no sé, como os decía, ¿no? Si me escucharéis desde Latinoamérica, desde España. De hecho, hace muy poquito hice una encuesta en Instagram preguntando que dónde pensáis que hay mejor educación financiera, y muchos de vosotros me dijisteis que Latinoamérica, otros obviamente apostasteis por España. Pero yo sí que soy de aquellas personas que piensa que por X motivos hay ciertas carencias en nuestro sistema actual en relación a la educación financiera, y quería un poco también cubrir y aportar toda esa experiencia que he ido acumulando durante estos últimos años, sobre todo enfocándome en la gente más novata, en la gente más principiante, porque creo que hay mucho conocimiento técnico, hay mucho conocimiento sobre cómo invertir en mercados financieros, mucho conocimiento sobre cómo invertir en el mercado inmobiliario, por ejemplo, pero no hay tanto sobre cómo aprender a gestionarse personalmente, o a cómo elaborar un control de ingresos y gastos, o a cómo, por ejemplo, ¿no? cambiar nuestra mentalidad desde el punto de vista del gasto, es decir, gasto o ingreso 1.000 euros, gasto 1.000 euros, a decir, vale, tengo que mentalizarme si quiero ser financieramente libre en el medio y en el largo plazo, de que tengo que poner
mi dinero a trabajar para mí. Entonces, hay una parte que no es económica, sinceramente, que es esta parte del feedback de la comunidad que se ha ido creando, encima apoyado pues en esas redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Quien le quiera echar un ojillo a librosdefinanzas.net en estas dos plataformas, que creo que también tiene mucho valor, ¿vale? Y aparte de eso, ¿no? De decir, ¿cuánto puede estar generando librosdefinanzas.net? Pues yo, chicos, sinceramente, estos últimos meses sí que es cierto que han sido bastante mejores, y al final, entre los ingresos por afiliación de Amazon, los ingresos de AdSense y los ingresos de esa comisión de productos propios, como puede ser el libro de Finanzas, a lo mejor rondan los 40, 50, 60 euros al mes. Deciros, por supuesto, que Libros de Finanzas a día de hoy es una página web rentable, porque, como os digo, el coste es muy bajito, y si alguien quiere iniciarse en los negocios digitales, o tiene un negocio local, por ejemplo, una tienda de animales, o tiene una pequeña librería, o tiene una peluquería, sin ir más lejos, que sepa que aquí tiene también una oportunidad de crecimiento bastante grande. Y como os decía, si tenéis la posibilidad de tener diferentes productos propios, hay un filón muy importante que creo que puede ser interesante. Y por mi parte, chicos, la verdad que no mucho más. Sí que deciros que estoy totalmente agradecido de la comunidad que se ha generado también detrás de librosdefinanzas.net, sobre todo por eso por ese club de lectores que también se forma poquito a poco. Y a mí particularmente, ¿no? Me hace bastante ilusión cuando a lo mejor en TikTok os subo un resumen de un libro y me decís, ostras, pues yo, Dani, me estoy leyendo este libro y me está pareciendo muy interesante. Digo, fenomenal, porque a lo mejor es un libro que yo pude leer hace 2 o 3 años y sinceramente pues creo eso, que ha podido aportar un granito de arena. Así que nada, chicos, aquí tenéis una de las casi últimas experiencias emprendedoras y experiencias inversoras, negocios digitales, como es librosdefinanzas.net y las diferentes líneas de monetización que se pueden tener. Espero que os haya servido para quien tenga una pequeña web o quien se dedique al microblogging y que diga, ostras, llevo ya un tiempo con mi página web, tengo a lo mejor una cartera de 1000, 1500, 2000 usuarios que todos los meses se interesan en ver mi contenido, y por qué no aprovechar, o bien mediante la afiliación o bien mediante la publicidad, como pueda ser Google AdSense, para poder generar esos ingresos. Nada más, chicos, nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.